¿Sonido es correcto? Sí. Franz Voltaire, en el mes de febrero, como cada año, Canadá celebra el mes de la historia de los negros aquí en el país. ¿Cuál es su reflexión a propósito de este mes? Oh, de hecho, hace 30 años se empezó, esencialmente en Quebec, a organizar un mes. No es solamente de festejo, es un mes de reflexión, es un mes donde se aborda el problema, los problemas que tienen las comunidades afrocanadienses, que son de origen diferente. Y el mes de febrero es el momento en que todo tipo, los organismos, los individuos, participan a la vez en actividades de reconocimiento de personalidades que han aportado a la cultura afrocanadiense, pero también a la cultura canadiense globalmente. Que sean músicos, que sean empresarios, que sean escritores, novelistas, poetas, pero también gentes que están involucrados en la organización de los sectores más pobres de las comunidades. Y es el mes en que hay actividades en toda la ciudad, no solamente en Montreal, pero también hay una mesa que coordina las actividades en Quebec. Entonces son las dos partes donde hay casi 90% de las actividades, porque esta población está repartida esencialmente entre Montreal, la región de Gatineau y Quebec. Ahora, Franz, cuando se habla de la comunidad negra, indudablemente hay que tocar el tema del racismo y al respecto quería preguntarle, ¿usted cree que existen expresiones o que hay racismo, no de parte de sectores muy específicos, sino en el conjunto de la sociedad, tanto en Quebec como en Canadá en general? ¿Existe una postura racista hacia la comunidad negra aquí? Bueno, hay que recordar que en 1980 la Corte Suprema de Canadá y las comisiones de derecho desde 1980 reconocen la existencia de lo que se llama el racismo sistémico, es decir, prácticas discriminatorias que están enraizados en una serie de instituciones públicas, principalmente en la policía. Y uno ve que todos los informes, los estudios que se han hecho acerca del hostigamiento, acerca de en el sistema de justicia, número de condena mucho más fuerte. Y uno ve recientemente, y esto es una paradoja, que en el mes de la historia negra hubo esta confrontación, esta cosa que fue arrestado un profesor de la Universidad de Montreal, que 6 días en la cárcel por un crimen que no ha cometido. Y uno se puede preguntar dos cosas. Primero, hubo un testigo. ¿Por qué no lo entendieron? Y es porque es un latino, o es porque, bueno, la policía no tomó en cuenta la palabra de un testigo ocular. Segunda cosa, si no fuera, uno puede preguntarse, la existencia de una cámara del Ministerio de Transporte, de la Regie de Transporte, que nos revela lo que ha pasado, este tipo hubiera sido parte de un error judicial, porque no es solamente la policía, pero la DCPJ, es decir, también es a partir de la video que empezaron a cambiar de postura para decir que Cámara no tenía nada que ver en esto, aunque él no tiene el perfil de un delincuente, es un doctorante, es un tipo, tú lo ves, el físico, no tiene el físico y no tiene ningún antecedente judicial. Segunda cosa es que uno puede preguntarse si la policía, porque fue un policía atacado, y lo peor para un policía es que le quitaron su arma.
acaso reaccionaron emocionalmente y no profesionalmente. Pero uno se pregunta, y hoy día en el periódico alguien preguntaba si él se hubiera llamado Camarón en lugar de Cámara, hubiera sido Blanco, hubiera actuado de esta misma manera. Entonces, este es uno de los múltiples casos donde se habla de profilaje racial, de hostigamiento, que si fuera un joven que tuviera antecedente, uno no sabe qué es lo que hubiera pasado. Entonces, hay discriminaciones también. Hubo un chileno, Luis Zúñiga, creo que fue a corte y ganó. ¿Por qué? Por un poema de acento, porque tenía un acento español un poco más marcado. Y hay casos, yo creo que están enraizados en la historia. Uno olvida que MacDonald, que fue uno de los padres fundadores de Canadá, su política era Keep Canada White, mantengamos Canadá blanco. Y también era muy antifrancófono. Uno ve lo que pasó en Manitoba, donde en menos de una semana el líder mestizo, Louis Riel, lo condenaron a muerte. Y entonces y esta política fue presente hasta los años 50, cuando se cambió la ley de migración. Y entonces uno se dice, sí, hay un racismo sistémico, hay necesidad de debate público, hay necesidad hoy día frente a problemas, yo diría, globales, a las que estamos confrontados, los cambios climáticos, problemas de pandemia. Sabemos que ahora estamos viviendo en un planeta y que todos pertenecemos a la misma especie, y que el destino será común o va a ser problemático. Ahora, como decíamos al comienzo de la entrevista, cada año se sucede la recordación del mes de la comunidad negra en Canadá. También periódicamente se suceden las declaraciones de las autoridades diciendo que hay que combatir el racismo sistémico al cual usted hace referencia. Y más allá de estas declaraciones, ¿se han logrado avances? ¿Qué es lo que falta hacer? Y en todo caso, en su opinión, ¿cuál es la mejor manera de combatir actualmente este racismo sistémico? Bueno, primero, yo hace 22 años organizamos en los meses de marzo, la Semana de Acción contra el Racismo. Yo soy el que presido al organismo. No es un organismo, es un programa de nuestro centro. Yo diría educación, pero educación no es suficiente, porque hay instrumentos legales que están en chassé, que están en las cartas de los derechos. La Charte des Droits prohíbe todo tipo de forma de discriminación. Pero sabemos que no se cambian las sociedades por decretos. Entonces hay una necesidad de educación, hay necesidad de no negar la existencia de fenómenos como el racismo, sino de abrir debates públicos sobre este fenómeno. Es la manera, a mi entender, de que se pueda avanzar, porque hasta ahora, sí, yo en mi biografía personal llegué a Quebec en 1958. Yo tenía 10 años. Yo vine con mis padres desde Estados Unidos a Quebec. Después estuve aquí en 1967 durante la Exposición Universal y yo vi algunos cambios. La sociedad quebecoise, con la Revolución Tranquila, se estaba abriendo al mundo. Yo volví de Chile en 73 aquí y después en 80. Entonces he visto algunos cambios en la sociedad, por lo menos en Montreal. Montreal ha cambiado radicalmente, yo diría, los 50 últimos años. Y creo que esto, y es una paradoja, ha creado yo diría, una inquietud en ciertos sectores de la población quebecoise que no vive el cambio
como dicen, Roma no está más en Roma o Montreal no está más, el Quebec es diferente. Es diferente porque tú has visto, por ejemplo, cuando yo llegué en 73, había 1 o 2 argentinos, algunos chilenos que vinieron con el golpe de Estado en Chile, algunos mexicanos que vinieron con los mariachi, 2 o 3 cubanos individuales, bueno, un dominicano médico, así había algunos individuos. Hoy día hay comunidades latinas, hay comunidades árabes, hay comunidades haitianas. Había 4.000 haitianos en los años 70. Hoy día hay casi 200.000 haitianos de origen haitiano. Entonces, esta sociedad está cambiando. Y creo que lo mismo que uno ve en países como Europa, como Francia, hay un debate sobre cómo que la sociedad se va a cambiar, mientras que la sociedad siempre se ha... Es decir, los franceses que llegaron aquí terminaron siendo canadienses franceses cuando llegaron los ingleses, porque antes eran se denominaron canadienses. Son canadienses franceses cuando llegaron ingleses, que tampoco eran ingleses, porque vinieron la mayoría de Estados Unidos. Así que eran ya aclimatados, yo diría, en América. Y después se definieron como quebecois para distinguirse de los otros canadienses franceses. Entonces son cambios que se están dando y es normal, toda sociedad evoluciona, es decir, y se transforma por la demografía, por... y la gente, claro, cuando llegaron eran argentinos, eran haitianos, eran afroamericanos, pero ¿cuál va a ser la denominación de sus nietos o de si se quedan en este país, si no se van de vuelta? Esta sociedad se está... Entonces hay estas resistencias de grupos. Uno lo ve en artículos de pensadores que, por ejemplo, todo este debate sobre el multiculturalismo y el miedo a que, aunque nadie pretende asimilar a nadie ni en las comunidades, pero la gente olvida que a partir de un número, a partir de un cierto palier, a partir de un cierto nivel demográfico, claro, hay afirmación identitarias, pero, y esto es normal. Y esto con la pandemia va a haber otro problema. Por ejemplo, se está dando que muchos canadienses, franceses, se van moviendo hacia el campo o hacia pequeñas ciudades cercanas de Montreal. Entonces Montreal se va a reafirmar que Montreal es una sociedad cosmopolita y esto es para durar, igual que Toronto. Es decir, que lo quieran, que nadie piensa que esto tú lo puedes cambiar. Es decir, las grandes ciudades por naturaleza son cosmopolitas, que sean Buenos Aires, que sean París, hoy día que sea Nueva York, son ciudades cosmopolitas. Precisamente, y no solamente aquí en Quebec o en Canadá, sino también en otras partes, actualmente hay un movimiento que dice que esa diversidad que se ve día a día en la sociedad también debe reflejarse en las posibilidades que se dan en cargos altos o directivos, en empresas, en instituciones, en medios de comunicación, y existe un movimiento que tiende a que esas organizaciones reflejen la diversidad. Y cuando uno mira a las instituciones en Canadá en general y en Quebec en particular, ¿usted cree que la diversidad social está suficientemente reflejada o falta aún avanzar en ese sentido también? Totalmente no. Yo diría no. Y es necesario que se ven que esta sociedad refleja la diversidad. Es decir, es muy difícil, yo diría, que esa diversidad aparezca en medios privados, porque hay que convencer a la gente, hay que explicarlo. Pero el Estado tiene esta capacidad de nombrar en los consejos administrativos de las grandes instituciones públicas competencias que sí existen, que vienen de América Latina, de las comunidades afro-canadienses, de mujeres,
para que reflejan la diversidad real de esta sociedad. Entonces, yo hace años atrás, yo escuché a alguien decir, hablaban en esta época de minoría visible, para hablar de estas comunidades afro, y él decía, claro, somos visibles en la calle, pero en las instituciones somos invisibles. Entonces hay una necesidad, porque el Estado mismo fijó un cierto porcentaje de gente que tenía que integrar, principalmente en una ciudad como Montreal, que es una ciudad muy diversificada, para integrar a la gente, y uno ve resistencia todavía. Por ejemplo, la policía, el primer policía afrocanadiense fue en 1973. Y hoy día hay un poco más de diversidad. Latinos, algunos asiáticos, haitianos, africanos, pero es un trabajo de larga duración que implica a veces maneras voluntarias que el Estado decida nombrar gente en los consejos administrativos. Yo me acuerdo cuando yo integré el Consejo de Arte de Montreal, en aquella época éramos 2 personas de la diversidad. Yo que venía de comunidad afrocanadiense, haitiano, y la otra que era una latinoamericana. Pero esto implica otra manera de abordar los problemas, porque efectivamente la gente no trataba demandas que venían de estas comunidades porque no lo consideraban de la misma manera que los otros organismos culturales. Hoy día hay en la comunidad latinoamericana enormemente gente talentosa. Yo publiqué con Latinarte hace 2 años atrás un libro sobre los artistas latinoamericanos de Quebec. Anteriormente, de un chileno, Juan Carlos Aguirre, había publicado también un libro sobre los artistas de las comunidades migrantes. Era una serie de entrevistas que él había hecho. Y él era profesor en el Cégep de Vieux-Montréal. Entonces uno ve que hay una serie de talento y no es de reconocer uno. Uno piensa, por ejemplo, actualmente el nuevo director de la Orquesta de Montreal viene de Venezuela y es parte de un programa que se llamó El Sistema, que fue a iniciar jóvenes en las barriadas pobres a la música clásica. Y no es solamente él, porque aparece en Francia también la primera mujer afro-venezolana que va a dirigir una orquesta sinfónica en Francia. Entonces uno ve que el problema no es que no hay talento, porque el argumento de que no están calificados es falso. Es decir, los latinoamericanos o los haitianos o los africanos o los magrebinos que llegan aquí tienen a veces mucho más calificación que la población en general. Por último, Franz, y brevemente, hay quienes sostienen que el mes de la comunidad negra en Montreal, en Quebec y en Canadá no está mal, pero que sería mejor que el reconocimiento al aporte de esa comunidad se llevara a cabo día a día. ¿Qué respondería usted a esta? No, yo creo que lo que tú dices es importante, pero al mismo tiempo es un poco la gallina de los huevos. Es decir, hay un mes ahora de la comunidad latina organizado, yo creo que es el mes de octubre o de septiembre que se organiza. Hay mes de reconocimiento de las comunidades africanas. Entonces la gente que han migrado aquí, sus descendientes, porque a veces las migraciones van más allá de un mes ni de un año, hay gente que están enraizados aquí desde más de 40, 50 años. Entonces es necesario celebrar este mes, porque esperamos todos que en algún momento no hay que celebrar ningún mes porque somos toda parte de la misma comunidad humana. Pero al mismo tiempo creo que es necesario que las universidades abran
centros de estudios latinoamericanos, que abran centros de estudios africanos, centros de estudios del Caribe, porque es una cosa increíble. Hay un millón de gente en Quebec solamente que van a Cuba, República Dominicana, pero que, como dice, podían preocuparse y conocer un poco más estos países. Entonces hay una parte de la universidad de abrirse. Y esto es importante, y es una riqueza. Es una riqueza porque la gente aporta idiomas, a veces aporta cultura, aporta otra cosa en la cultura culinaria, es un enriquecimiento de las comunidades. El otro día tuve una entrevista en el cual le dije a los quebecois, le digo, la protección del francés va a pasar en la coordinación con lo que están pasando con los países africanos. El destino, el futuro del español está en América Latina, no en España. El futuro del portugués está en Brasil, en Mozambique, en Angola, en Cabo Verde, y no necesariamente en Portugal. Es decir, hoy día hay que tratar de ver que es una riqueza la diversidad. Franz Volter, una vez más, muchas gracias por esta entrevista con Radio Canadá Internacional. Muchas gracias, Luis.